Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la quinta emisión del Foro Homeopático. Hoy vamos a dar de continuidad a un tema muy importante. Vamos a ver las siguientes observaciones de Kent, de las 7 a la 12. Tenemos el gusto de que nos acompañe hoy de manera presencial el doctor Gilberto, y me da mucho gusto que estés por acá, doctor Gilberto. Como siempre, doctora Perla, doctor Allen, doctor Luis Germán, muchas gracias por estar acá. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este foro. Claro que sí, miren, hoy vamos a hablar de entrada de la observación número 7 de Kent, del libro de filosofía homeopática, que dice total mejoría de los síntomas sin particular alivio del enfermo. ¿Qué opinan al respecto de esta observación, doctores? Doctor Gilberto. Gracias. Pues vamos a empezar con las siguientes observaciones. Evidentemente, la séptima observación nos habla de una curación parcial. Sin embargo, esto no se espera en la homeopatía como tal. Los síntomas no se alivian del todo y hay síntomas que no quedan cubiertos, como por ejemplo un paciente que no alivia la esfera mental en su totalidad, citando al maestro Pasquero, ¿no? Que mejora su forma de ser, su calidad de ser, su entorno. Esto es muy importante. Si nosotros no lo conseguimos y además cubrimos cierto número de síntomas, pero no la totalidad, entonces es cuando observamos esta clínica. Sí, la biopatografía de Pasquero. Y como comentaba el doctor Germán antes de iniciar, que el paciente te dice a veces, se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó el mareo, pero no me siento totalmente curado porque todavía estoy un poco triste, no se me quita en la totalidad. ¿Qué opina, doctor? Sí, exactamente, doctor Allen. Muchas veces llega el paciente ya mejorado en una situación o en otra, pero en su estado general se ve que está atorado, se ve que no mejora correctamente. Y esto sucede porque lo que debemos de hacer es buscar la mayor semejanza con el paciente, una semejanza profunda. Como nos decía el maestro Proceso Sánchez Ortega, tenemos que buscar lo digno de curar. Y lo digno de curar siempre nos refiere a la fuera emocional, a la parte aflictiva del enfermo. Y cuando no llegamos en esa profundidad con el paciente, los síntomas orgánicos puede ser que tengan semejanza homeopática, que haya cierta mejoría, pero esa mejoría va a quedar un poco truncada porque, como decía hace ratito el doctor, no mejora la parte que decía el doctor Pasquero, de hacer cada vez un poco mejor ser humano al paciente. Incluso también esta observación nos puede decir que el paciente puede tener, o el tratamiento que dimos como médico homeópata no fue el más homeomiasmático para el paciente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que retomar el caso otra vez, volver a tomar nuestro caso clínico para llegar realmente al diagnóstico y al tratamiento de lo que nuestro paciente necesita, ¿no? Sí, y además lo que es muy importante también es saber que debemos de ser siempre escrupulosos a la hora de ejecutar estas observaciones, porque no es sencillo darnos cuenta siempre de que la mejoría es parcial, ¿no? O sea, hay una buena mejoría, hay una buena respuesta, sin embargo, no en la totalidad sintomática, el paciente no mejora completamente. Y si no somos escrupulosos en la observación de nuestros pacientes, entonces podemos quedarnos ahí sin reevaluar el tratamiento. Y entonces vamos a tener un paciente que va a tardar más en mejorar. Comentábamos la clase pasada que estas observaciones nos sirven demasiado a todos los homeópatas porque son las bases. ¿Qué haces en la primera consulta y qué haces en la segunda consulta cuando tu paciente llega mejorado o llega peor? Entonces, todos lo debemos de conocer. Y vamos a hablar de la octava observación, si les parece. Claro que sí. Reexperimentan los remedios que se le prescriben. Comenten, por favor, ¿qué opinan? Bueno, para mí esta observación nos habla de que algunos pacientes, en casos muy específicos, son pacientes que cuando tú das el medicamento, el paciente lo puede experimentar. No nada más el medicamento homeopático, sino cualquier sustancia que tú le des o que él ingiera por fuera, el paciente tiene la peculiaridad o la característica de experimentar cualquier sustancia que le des. Y entonces eso hace que sea muy
delicado el darle un medicamento homeopático porque tienes que saber qué medicamento le vas a dar y a qué dosis se lo vas a dar porque el paciente lo va a experimentar. Entonces tú tienes que tener mucho en cuenta o tomar en cuenta esto porque la enfermedad más bien el enfermo te comprueba de la experimentación de esa sustancia, ¿no? No sé qué opinan. Sí, totalmente. Yo creo que en estos pacientes que son muy susceptibles, siempre debemos por eso empezar con dosis bajas, evaluar muy bien cuál va a ser la potencia que le vamos a administrar y tomar en cuenta que si el paciente está manifestando experimentación del medicamento, pues sencillamente podemos irnos a una dosis más baja y, como decía el doctor Allen, por eso son importantes, porque al ver esta observación en un paciente que acude después de que yo le prescribí un medicamento, me da una pauta de qué voy a hacer ahora. En este caso, si se presenta esta observación, simplemente me voy una dosis abajo. Además de en pacientes muy susceptibles, también puede suceder si hemos administrado una potencia muy alta al paciente. Estos pacientes hipersensibles, como bien dicen, no son tan comunes, son un poquito raros en consulta. Por ejemplo, a mí me tocó darle a una pacientita un medicamento a la 30 centesimal, que realmente es una dosis baja, y empezó a experimentar con una sola dosis. Lo que se tiene que hacer aquí es bajar a una sexta centesimal, por ejemplo, o cambiar a una dosis LM. Ahora, me gustaría aprovechar esto para que nos explicaran un poco qué es la experimentación, porque probablemente muchos estarán preguntándose a qué se refieren con va a experimentar el medicamento. Y eso involucraría mucho lo que es hablar de la novena observación del Dr. Kent, que es experimentación pura, específica como tal. Pues yo creo que es una de las labores científicas, los pilares del médico homeópata en su labor científica, ya que para dar un medicamento homeopático nosotros tenemos que experimentarlo en un individuo sano. Esta sustancia va a producir síntomas, efectos que tiene el medicamento, sobre todo en las dosis ponderables que dan una clínica más sublime y que permite que los pacientes manifiesten síntomas que, como la sal, por ejemplo, de cocina, puede despertar síntomas en una experimentación que no creíamos que se podían dar. Y la característica de esto es que puede ser reproducible en distintas partes del mundo y las experimentaciones siempre van a tener síntomas en común. De esto partimos nosotros para poder estudiar el medicamento, la dinámica del medicamento, el personoide homeopático y poderlo integrar como tal en la experimentación pura e integrarlo en la materia médica, que es donde conocemos. Así es efectivamente uno de los pilares científicos de la medicina homeopática y es, hasta donde yo conozco, la medicina homeopática, la única medicina que es capaz de experimentar en personas clínicamente sanas. No se experimenta en cobayos o en desahuciados, sino en personas clínicamente sanas, porque las dosis que se están usando son dosis que no representan ningún peligro para el paciente. Son dosis libres completamente de toxicidad. Si les parece bien, vamos a pasar a la siguiente observación, que es la número 10 de Kent, y dice, después de administrar un remedio, se presentan un gran número de síntomas nuevos. ¿Qué opinan? Bueno, para mí esa es una observación que tenemos que tomar en cuenta. Nos marca como un foquito rojo para que nosotros tengamos que darnos cuenta que a lo mejor el remedio que yo escogí para mi paciente no era el idóneo y entonces está presentando síntomas de esa sustancia que yo le estoy dando y entonces probablemente tenga yo que antidotizar a mi paciente para poder volver a retomar el caso. Esa sería una de las cuestiones que tendríamos que tomar en cuenta en esta observación, ¿no? Estamos hablando de síntomas que el paciente no tenía, que nunca había presentado y que en este momento está presentando. Entonces ahí tenemos que antidotizar y retomar nuestro caso. Por eso son tan importantes, lo que comentabas hace rato, doctor, estas observaciones para la clínica realmente, en la consulta. Algo que me parece muy importante en esta observación es que, tomando en cuenta lo que sucede habitualmente en una consulta, es muchas veces llega el paciente y te empieza a plantear algunos síntomas que no te expresó en la primera consulta. Pero es muy importante siempre preguntarle si eso ya lo tenía o es nuevo.
porque muchas veces llegan, no, sí lo tenía, pero se me olvidó comentarlo, ¿no? Y entonces eso se puede convertir en un sesgo si nosotros no hacemos esta pregunta a los pacientes cuando empiezan a presentar síntomas, y además no es lo mismo que nos manifieste uno que otro síntoma a que nos manifieste un gran número de síntomas que previamente no tenía. Sí, así es, efectivamente. Siempre hay que referirnos al paciente, siempre hay que preguntarle si esos síntomas son completamente nuevos, si ya los había tenido y también cuándo los había tenido en caso de que los tuviera. Porque finalmente estos 12 pasos de Kent son la guía inequívoca, si la llevamos correctamente a cabo, para poder dar el siguiente medicamento, o para poder detener el medicamento, o para poderlo repetir, o para poderlo cambiar. Por eso es tan importante que no tenemos que aprendernos de memoria cada uno de los pasos, pero sí tenemos que comprender el significado correcto de cada uno de estos pasos para que lo podamos aplicar en la clínica con nuestro paciente. Nada más quiero comentar rápidamente un pequeño aspecto. El maestro Proceso Sánchez Ortega de estos 12 pasos saca 16. Nada más vamos a comentar los 12 de Kent, pero quiero hacer una pequeña observación. Kent no conoció la 6ª edición del Organon. Kent solamente se quedó hasta la 5ª. Fue Europa y también Argentina se quedaron sin el conocimiento de la 6ª edición. Fue el maestro Proceso Sánchez Ortega quien hizo que se conociera la 6ª edición. Y esto es muy importante por varias razones. Hay algunos cambios fundamentales entre la 5ª y la 6ª edición. Y uno que nos corresponde con respecto a las observaciones es que en la 6ª edición Hahnemann no solamente aclara que no se debe de dar jamás más de un solo medicamento. Otra cosa que es muy importante en esta 6ª edición es que Hahnemann permite que se dé un medicamento en forma repetida en método plus. Lo que Kent no conoció, y Kent fue un fiel seguidor de Hahnemann, pero se quedó en la 5ª edición. Y estas observaciones están hechas sobre dosis únicas, no solamente sobre un solo medicamento, sino también sobre dosis únicas, a excepción de las enfermedades agudas. Y también en esto hay que hacer una diferenciación en algunas de las observaciones cuando es una enfermedad crónica y cuando es una enfermedad aguda. Porque en las enfermedades agudas muchas veces esa gran necesidad de síntomas que aparecen, a lo mejor no los había tenido el enfermo, pero forman parte de la historia natural de la enfermedad. Y entonces no hay por qué alarmarse tanto y sí podemos tener correctamente dado el medicamento. Pero si no corresponde tampoco a la historia natural de la enfermedad, entonces seguramente tendremos que cambiar el medicamento. Exactamente, muy buena observación. Y si les parece bien, vamos a pasar con la 11ª observación, que dice, reaparecen síntomas antiguos. Muy, muy interesante. ¿Qué opinan? Pues bien, yo quisiera comentar al respecto algo que esta observación pues, es maravillosa. Aquí vemos flóridamente las observaciones de Hegel, la ley de Hegel, donde empiezan a retornar síntomas antiguos. Muchos pacientes en la clínica llegan, doctor, es que hace muchos años yo no tenía este síntoma y yo lo tengo y lo vuelvo a tener. Ellos piensan que no se están curando, que casi estamos quitando todo el efecto positivo de la alopatía, incluso de la misma homeopatía. Pero cuando nosotros vemos retornar síntomas, estamos yendo en el orden inverso como fueron apareciendo las enfermedades. Eso es uno de los puntos de la ley de Hegel. Bien, entonces, cuando el paciente empieza a presentar estos síntomas antiguos, si van en un orden y tienen una congruencia, yo creo que esto es positivo para la curación del paciente, porque estamos retornando, como que estamos regresando al paciente. Yo siempre menciono esta palabra, reseteando. O sea, vamos regresando hacia su bienestar. Y a veces el paciente tiene esa inquietud. Entonces, lo lógico es calmarlo, explicarle esta observación tan importante y que cuando un homeópata consigue esto va por muy buen camino. Sí, es excelente observación. A mí me agrada bastante, igual que a ti, porque Kent pone un ejemplo muy claro y te dice, en esta 11ª ejemplo, si tiene el paciente
una gripa, se suprime con un medicamento alopático o a veces también se puede con un medicamento homeopático y después empieza una sinusitis y se vuelve a suprimir y a los años empieza con un reumatismo crónico. Entonces aquí se va cronificando, pero aquí en esta observación es al revés, lo agarras en el reumatismo, le quitas la enfermedad, le quitas los dolores, el paciente dice, ahora me volvió la sinusitis que tenía hace algunos años. Excelente noticia, pero algunos colegas que apenas inician creen que se equivocaron y cambian el medicamento, que es lo peor que pueden hacer, porque iban por excelente camino y van a errar. Y si después le tratas la sinusitis y el paciente dice, ya se me quitó, pero tengo un gripón tremendo, doctor, que ya no aguanto, porque hay pacientes que así son, quítamelo, ya tengo fiebre, tengo dolor, el fluido nasal me estorba. Pero es lo mejor que nos puede pasar, los síntomas exonerativos de los cuales ya hemos hablado antes, que es excelente noticia, ese es orina, sudor o gripa inclusive. Así es, realmente yo creo que a todos los homeópatas nos encanta esta observación, porque sabemos que cuando esto sucede vamos por el camino correcto y también sabemos que la mejoría va a ser duradera, no va a ser por un ratito, sino va a ser muy franca y muy duradera. Bien, ¿algo más que comentar en esto? No, creo que lo han dicho bastante claro. Vámonos entonces ahora con la observación 12, que es la última, y que dice, los síntomas toman una dirección equivocada. ¿Qué me pueden platicar al respecto? Yo aquí pienso que está hablando de que el tratamiento no era el que el paciente estaba requiriendo en ese momento, que el tratamiento que dimos era disemejante totalmente a el cuadro que está presentando el paciente. Y entonces pueden ser dos cosas. Una, nosotros nos equivocamos de tratamiento, el paciente ocultó alguna información o en ese momento no la recordó y no nos la pudo compartir y hace que nos vayamos por otro camino. O bien, el medicamento que dimos está haciendo que se suprima al paciente. Entonces, en cualquiera de estos, cuando tú estás tomando otra dirección equivocada, como lo menciona en la observación, lo que necesitamos es esperar, antidotizar, dar una pausa y entonces poder trabajar nuevamente con el paciente. Y retomar el caso, ¿no? Yo creo que siempre es muy importante retomar el caso, volver a preguntarle al paciente. Algo que es muy importante y cuando algo así sucede y sirve mucho es partir de cero, que a veces se nos olvida o a veces se vuelve difícil. Cuando yo tengo un paciente al que ya le he dado una consulta, genero como una idea o una imagen probablemente de este paciente. Entonces, si yo tengo que reevaluarlo, tengo habitualmente que hacer a un lado esta imagen que ya había creado y partir de cero como si fuera un paciente nuevo. Eso ayuda mucho para que pueda hacer una correcta evaluación de los pacientes. Es lo que Hahnemann decía, una mente libre de prejuicios, ¿no? Totalmente. Y de aquí, bueno, es algo que yo creo que Ken hizo un orden lógico de estas observaciones, porque nos menciona la 11ª, pero la dirección a la que se refiere la número 2 es la dirección de la curación. No sé qué opinan ustedes, pero la dirección de la curación va a estar equivocada cuando no se presente como lo marca Hahnemann, el orden inverso, como empezaron del centro a la periferia, ¿no? Entonces de arriba hacia abajo. Esto es muy importante para ver la dirección a la que se refiere el maestro Ken. Y evidentemente, si un paciente toma una elección correcta, quiere decir que estamos paliando a un paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antidotizar, como dice la doctora Perla, y posteriormente retomar el caso con una mente libre de prejuicios. Olvidarse de todo lo que habíamos planteado en ese paciente y volver a empezar. Así es, efectivamente, doctor. Esto es muy importante porque debemos de recordar como homeópatas, como acaba de decir ahorita el doctor, que la dirección de la curación siempre es centrífuga, ¿sí? Es de al centro hacia la periferia. Como nos comentaba también el doctor Allen, si yo tengo una sinusitis o tengo un problema más reumático, pero ahora tengo una sinusitis, siempre va de órganos de mayor importancia a órganos de menor importancia. Si tengo una neumonía, pues a lo mejor después tendré una amigdalitis. Siempre la enfermedad lleva esa dirección hacia afuera. Ese orden que da Ken es muy importante. ¿Qué nos dice? Que lo más importante en el ser humano, en el paciente, es la mente.
Y dentro de la mente son los síntomas volitivos, los síntomas afectivos y al último los síntomas intelectivos. Después siguen en importancia los síntomas generales y hasta el último forman parte de los síntomas particulares, que hay que modalizarlos o de otra forma no tienen gran valor para nosotros como médicos homeópatas para poder elegir el medicamento homeopático correcto, es decir, el similibul. Fíjense que esta observación sirve demasiado porque también hay colegas que dan 2 medicamentos o más, o una complejidad de medicamentos, porque se basan, tiene dolor de cabeza, le doy un medicamento, tiene un mareo, le doy otro. Y total que te dan 5 o 6 medicamentos y por supuesto que se va a hacer crónica, la enfermedad se va a empeorar. También Ken pone un ejemplo que a mí me agrada mucho y dice que el paciente tal vez tenía un reumatismo crónico y le dio una serie de medicamentos y después se complicó y ahora tiene algún problema cardíaco, una angina de pecho o peor, le dio un infarto. Entonces es una dirección totalmente equivocada. No debemos hacer eso porque siempre, o en lo que cabe, debemos ir a los síntomas mentales o emocionales, como dice el doctor, de entrada. Sí, así es. Y en este cambio de síntomas equivocados, cuando vemos un síntoma que aparece equivocadamente, como acaba de decir el doctor, lo que sucede es que no estamos atendiendo o a la parte emocional afectiva importante o a la parte miasmática, crónica del paciente. Siempre tenemos que ver cuál es el miasma que está predominando y hay que dar un medicamento homeopático que sea homomiasmático de acuerdo al miasma que el paciente tenga. Si esto no lo tomamos en cuenta, pues vamos a ir teniendo muchos errores. Y también el doctor Proceso comenta en uno de sus libros que después de que nosotros administramos un medicamento homeopático, tenemos que evitar una o 2 cosas principalmente. La primera de ellas es no saber esperar este tiempo del que están hablando ustedes, no saber esperar el tiempo necesario para que el medicamento agote toda su acción. ¿Y qué nos pasa a muchos médicos homeópatas y más cuando estamos empezando? Y lo que queremos hacer es quitar los síntomas rápido y entonces repetimos alguna dosis de medicamento de manera precipitada y precoz y entonces estamos provocando más problemas en el paciente. Entonces, una de las cuestiones que el doctor Proceso marca mucho es darle tiempo a los medicamentos, darle realmente el tiempo necesario para que agote la acción de y retomar todo esto que nos está marcando el doctor Ken. Efectivamente, doctora Perla, es una gran virtud de todos los médicos homeópatas saber esperar. Si esperamos correctamente, vamos a tener mucho más aciertos y vamos a tener mucho menos equivocaciones. Hay que saber esperar. Y nada más para redondear de los síntomas equivocados y lo que comentaba la doctora Perla al principio, a veces los pacientes ocultan información o a veces ocultan que están tomando algún medicamento determinado y eso hace que el medicamento, aunque aparentemente era el correcto, no entre con la profundidad que debería de haber entrado. Esto de saber esperar a veces nos hace caer porque el paciente nos está presionando. Claro. Y nos dice, oye, es que está muy lento el tratamiento, pero recordemos que no es un paliativo y que no es más para quitarte el dolor de cabeza, que la intención es curar al paciente, pero para curarlo, lo digno de curar es también las emociones, van de la mano como lo hemos dicho varias veces. Entonces, ahí está la gran diferencia. Creo que tú dices, doctor, es muy importante porque muchos homeópatas prescriben varios medicamentos y se fundamentan históricamente en las historias clínicas de Hahnemann. Dicen, pero Hahnemann usaba. En la sexta edición, como platicábamos hace rato con el doctor, la sexta edición ya nos mata porque Hahnemann era un experimental. Y después de tantos ensayos y errores, él al último nos deja un solo medicamento. Y eso es algo que lo deja tras una experimentación ardua de tanto trabajo de años. El último legado que nos deja Hahnemann. Así es, exactamente. Es una muy buena observación, doctor. Exactamente lo marca en el parágrafo 273 de la sexta edición. Y esto es importante porque, lo comentábamos en Stuttgart, hay evidencia de que Hahnemann prescribió, como lo acaba de decir el doctor, más de un medicamento a la vez. Pero lo explicamos aquí en la práctica del órgano, precisamente, creo que en el número 3. Entonces explicábamos por qué
Hahnemann dio. Hahnemann era un gran científico y cuando sus alumnos le decían, no, es que este paciente, a lo mejor si le damos belladona y calcárea se cura más rápido que si solo le damos uno de los dos. Y como buen científico, Hahnemann, aunque no lo aprobara de entrada, lo observaba, lo callaba y luego lo experimentaba. Y fue hasta que tuvo la experimentación de muchos pacientes a los que les dio más de un medicamento que vio que era incorrecto y que solo un solo medicamento es lo que debemos de dar, únicamente un medicamento simple a la vez, jamás más de eso. Y también algo que hay que tomar yo creo que en cuenta es, si nos vamos a lo fundamental, es incluso sencillo de comprender. Si nosotros administramos varios medicamentos, corremos el riesgo, un mayor riesgo de experimentación. Y si yo estoy haciendo que mi paciente experimente síntomas, voy a observar un cuadro enmascarado. Y es lo que hay que evitar en general. O sea, siempre hay que evitar enmascarar síntomas, porque los síntomas son la base con la que nosotros vamos a tomar la mejor decisión para prescribir el medicamento. Entonces, por eso es tan importante elegir solamente un medicamento. Un medicamento, ser pacientes, esperar y observar en el paciente cuál es la respuesta. Bien, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí están las 12 observaciones. ¿Algo más que comentar? Pues yo creo que de aquí a mí lo que me gustaría mencionar es, salieron muchos temas muy interesantes. Hablamos un poquito sobre experimentación pura, hablamos también por ahí ¿De Organon? un poquito de Organon, de algunos parágrafos que se mencionaron. Entonces yo quisiera invitarlos a que comenten, nos digan cuáles de estos temas les interesan, en qué quisieran profundizar, de qué quieren que hablemos en los siguientes foros para poder darles esta información. Igual déjenos sus comentarios, sientan la total libertad de interactuar con nosotros, estaremos respondiendo sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal y los invitamos a la próxima emisión de este foro. Muchas gracias a todos los que están aquí y que tengan un excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto que nos acompañen en el Gracias. video. Sí, un gusto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.